Qué pena con ustedes. Una excusa aquí a los asistentes, gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta jornada del programa Salud Unal Contigo. Les habla Olga Beatriz Guzmán, profesora del Departamento de la Ocupación Humana. El día de hoy vamos a compartir un tema con ustedes que es el tiempo de confinamiento, una posibilidad de reconexión con el ser, pensando precisamente en todas las situaciones que nos ha tocado afrontar por estas épocas, pero también en lo que se aproxima, en lo que viene y debemos retomar pronto. Para eso hemos invitado a la profesora Ingrid Luna. Ella es docente ocasional del Departamento de la Ocupación Humana, es terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Nacional, es magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo y es instructora de yoga. Ella el día de hoy nos va a ambientar sobre el tema del tiempo de confinamiento y una posibilidad de reconexión con el ser. Bienvenida, profesora Inés. Muchísimas gracias, profe Olga. Muchísimas gracias para todos por estar acá, por mantenerse conectados. Mil gracias. Bueno, pues básicamente este espacio, la idea es regalarnos un momento y precisamente el título de la charla ahora habla un poco sobre la posibilidad que nos da este tiempo de empezar a pensar en nosotros y todas las posibilidades que tenemos desde el hogar. Digamos que llevamos poco más o más o menos 3 meses, ¿verdad?, en donde todos nuestros hábitos, nuestras rutinas, incluso los roles que asumíamos dentro y fuera del hogar han cambiado. Y digamos que también empezamos a ver y a sentir, ¿cierto? Es un impacto para nuestra ocupación cotidiana, nuestro hacer cotidiano, que también nos permite empezar a replantearnos nuevas posibilidades, a reconstruirnos, a repensarnos, y esa es la invitación del día de hoy. Bueno, inicialmente, muchísimas gracias, profe. Agradecer también al Departamento de la Ocupación Humana, del cual hago parte como docente ocasional. También a la red de egresados de terapia ocupacional en el área sociolaboral y de salud mental y comunitaria, de las cuales hago parte, activa en este momento. Agradecer también a mis estudiantes que me están acompañando el día de hoy, a la profesora Olga por la invitación, a la facultad por brindarnos este espacio también de conexión en este momento, y a la universidad, que es mi alma mater. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a partir del título de la charla, que es Tiempo de confinamiento, una posibilidad de reconexión con el ser. Y este título, viéndolo desde esa mirada positiva de el estar un poco desconectado de lo exterior para poder conectarme conmigo mismo, con mi interior. Entonces, bueno, ahí inicialmente quisiera hablar sobre los roles ocupacionales, y pensando en estos roles ocupacionales, digamos, desde terapia ocupacional entendemos los roles ocupacionales como ese hacer cotidiano, y que precisamente son roles porque dan cuenta de un esperado social, ¿cierto?, de un esquema en el que como sociedad venimos manejando y hemos, bueno, desarrollado a partir de muchos miles de años. Y habla también de ese esperado, ¿no? Ese esperado como padre, como madre, como hija, como hermana, como estudiante, como trabajador o trabajadora, como cuidador, por ejemplo, de personas con discapacidad, que en este momento es un tema también muy importante, como jubilado, como novio, como esposo, como esposa. Todos estos roles que desarrollamos en el día a día se enmarcan dentro de unos esperados sociales, ¿verdad? Y dentro de esos esperados sociales nosotros también vamos configurando nuestros imaginarios, nuestras ideas que hay sobre lo que deberíamos hacer y a lo que le deberíamos estar dando cumplimiento en estos momentos. Ahora bien, esos roles han cambiado un poco
por las dinámicas actuales de el confinamiento en el que nos hemos encontrado, ¿verdad? Y en el que llevamos aproximadamente 3 mesecitos ya transitando todos. Y muy seguramente todos hemos generado algunas adaptaciones que son propias, es un mecanismo propio del ser humano a todas las condiciones de cambio, y es que para muchos, me incluye, digamos en este caso, estábamos el viernes con todas nuestras actividades cotidianas, de pronto yendo a dictar clases, desplazándome de un lugar a otro, visitando mis amigos, mis conocidos, ¿verdad?, mis familiares, y de un momento a otro, de un viernes para un lunes, un fin de semana, pasamos a estar en otro tipo de presencialidad. Entonces empezamos ahora a conectarnos por medio de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y muchos hemos tenido que ir generando estrategias que de pronto no estaban dadas. En mi caso, de pronto había tenido algún acercamiento con la educación virtual, ¿verdad? Pero para la mayoría de las personas esto es algo nuevo. Entonces, también hemos tenido que generar algunas estrategias como universidad, como estudiantes, desde los diferentes roles, desde docentes, desde administrativos, para empezar a afrontar estas demandas nuevas que implican el estar y el no estar, entre comillas, ¿verdad? Porque estoy ejerciendo unos roles que actualmente ejercía desde otros lugares, que no eran dentro de mi hogar, pero lo hago desde mi hogar. Y eso hace que yo haya tenido que pasar por todo un proceso de adaptación. Y ahí de pronto, a este momento que ya nos encontramos casi a 3 mesecitos desde que inició la cuarentena, para algunos un poco más, para algunos un poco menos, ¿cierto? Otros lastimosamente no tengan la posibilidad de continuar con el confinamiento. Pero bueno, esos 3 meses, cada uno los ha transitado de una forma muy particular y de una forma muy individualizada. Y en ese sentido, todos hemos desarrollado un proceso de adaptación, en donde hemos pasado a desarrollar actividades más desde otros entornos a desarrollarlas desde nuestro hogar. Y allí, bueno, pues eso tiene muchos retos, ¿verdad? Tiene retos muy fuertes, muy grandes, que hemos tenido que afrontar, y hoy estamos acá y muy seguramente todavía tengamos que seguir trabajando en otros retos, y ahorita también con todo el tema de la reapertura de sectores, pues tendremos que nuevamente generar otras habilidades, ¿verdad?, para iniciar con todos estos procesos. Y cuando empezamos a hablar sobre estos roles ocupacionales y empezamos a ver que hay un esperado social, también vemos que todo el tiempo estamos en conexión, todo el tiempo desde que nos levantamos. Por ejemplo, si en mi caso y en el de las personas que estamos haciendo trabajo desde el hogar, desde muy temprano en la mañana empezamos, bueno, pues a revisar correos, o si tenemos charlas, o si tenemos clases, o si tenemos encuentros también incluso con amigos, ¿verdad? Porque también se ha vuelto una posibilidad para encontrarnos en ese tiempo libre, para compartir con personas cercanas, personas allegadas. Entonces se ha vuelto una posibilidad también de pasar del trabajo al ocio y tiempo libre. En mi caso he tenido la oportunidad de tomarme cafés, celebrar cumpleaños, tomarme un vino, hacer, entre comillas, fiestas, digamos, de niños también, ¿cierto? Entonces empezamos a ver cómo estas tecnologías están cada vez más permeando nuestro cotidiano. Y allí empezamos a ver también que, y muchas veces esto muy conectado a las redes sociales, empezamos a ver cómo la mayoría de personas que de pronto no están haciendo trabajo en casa, o que de pronto sí lo hacen, pero además, bueno, utilizan su tiempo libre para seguir conectados y de pronto hacer cursos de inglés, para lograr esas metas que se habían de pronto proyectado en otro momento y que por el tiempo, por las diferentes tareas del día a día, la posibilidad o de pronto la poca posibilidad de desplazarnos de un lugar a otro no lo habíamos logrado. Y entonces empezamos a ver cómo en redes
las personas, bueno, están haciendo más ejercicio, pareciera que todo el mundo se ejercita, pareciera que todo el mundo está aprendiendo otro idioma, pareciera que todo el mundo está haciendo cursos para cualificar su quehacer, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que realmente, y te agradecería, profe, exacto, estamos ahí. Entonces empezamos a ver que, bueno, eso de ser estudiante, por ejemplo, es muy demandante, pero que también me gustaría hacer otras actividades y cómo el otro lo puede hacer, y a mí me gustaría también tener esa posibilidad, pero de pronto a mí no me rinde tanto, o de pronto, bueno, vemos por ejemplo las personas que hacen su tránsito y entonces antes de pronto tenían un poquito más de peso y ahorita vemos que se encuentran más tonificadas, que han aprovechado el tiempo para hacer actividad física y demás, y esto empieza, hablando de ese esperado social, a como incidir un poco en mi estado de ánimo. También el trabajo voluntario. Por ejemplo, hay muchas personas en este momento, y he tenido la oportunidad, digamos, de estar en contacto también con personas que hacen voluntariado, trabajo voluntario, entonces están en asociaciones y están apoyando de pronto con alimentos a personas que lo necesitan, y a veces llegan momentos en donde las personas no reciben la ayuda de la forma que uno esperaría, ¿cierto? Que es como más amoroso, sino que de pronto también porque ese otro está sintiendo ansiedad, está en un momento también difícil, y esto nos impacta emocionalmente. Tenemos el de trabajadores, también este ha sido, y es un tema muy discutido, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cuándo inicia mi jornada y cuándo termina? ¿Cuándo es mi hora de almuerzo? ¿En qué momento realizo actividades del hogar? ¿En qué momento cumplo con mi rol de madre, de padre? Y además tengo niños chiquitos, menores de 5 años, que necesitan un cuidador allí permanente para sus tareas y para todo su rol de estudiante o de escolar, ¿verdad? Y que requieren un tiempo importante de los papás. Entonces, ¿cómo mediar también estas actividades? ¿Y en qué momento también durante mi día desarrollo las actividades del servicio doméstico, del cuidado del hogar, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento preparo la alimentación? ¿Será que me está dando tiempo? O a veces de pronto por estar en alguno de estos roles de trabajador, de estudiante, de voluntario, se me olvida incluso el alimentarme, o cómo me estoy alimentando. ¿Será que estoy pidiendo domicilios o estoy comiendo, digamos, algo saludable que realmente cumpla con esos requerimientos diarios? Porque el hecho de que estemos en el hogar y que no estemos haciendo, digamos, una actividad física tan fuerte, sí habla después de un menor, digamos, de consumo de calorías y demás. Sin embargo, sí hay unos requerimientos básicos que debemos todos tener, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de alimentación saludable son indispensables. De los roles de amigo, ¿cuántas personas de pronto acá hemos recibido una llamada, un mensaje de un amigo angustiado porque, bueno, y ahorita cada vez más, ¿verdad? Cada vez más se siente allí latente el tema de la enfermedad, de, por ejemplo, a nosotros, por ser profesionales de la salud, de pedir un apoyo, un consejo. Y allí, por ejemplo, yo comparto también una experiencia muy bonita de este fin de semana. Estuve haciendo una sesión de yoga para cuidadores y persona mayor, y una de las personas que se conectaba era una persona con cáncer. Y nos comentaba que precisamente por el confinamiento no había podido desarrollar actividad física durante un tiempo, y que pues el médico le había recomendado practicar yoga y que para ella era muy importante tener esta posibilidad de este espacio. Y claramente, digamos, también a uno como profesional de salud y como persona que de pronto ha tenido la oportunidad de tener un conocimiento, ¿verdad? Se pone uno a pensar y dice, bueno, de pronto si tuviese la oportunidad de compartir más espacios con personas para llegar a sus hogares, de pronto que no tienen las posibilidades económicas, o que simplemente por el confinamiento no habían visto esta otra posibilidad de manejo de TICs, también hacen que uno, claro, uno emocionalmente también se toca, ¿verdad? Y luego también es empezar a ver, bueno, cómo tener ese equilibrio, ¿cierto? Entre lo que hago, mis múltiples roles, mi rol como hija, como hermana,
como tía, mis roles en el cuidado del hogar también, ¿cierto? Del día a día. Y también esa necesidad que tengo de darme un tiempo para mí, del cuidado de mí misma, ¿verdad? Entonces allí, pues, se tiene que empezar a mediar y se tiene que empezar a pensar en estas, digamos, potencialidades también que te permite este momento y también estos tiempos de reflexión y de reconexión conmigo misma. El participar en organizaciones, por ejemplo, el día de hoy, este es un espacio que, como nos dimos cuenta ahorita, bueno, no siempre todo sale bien, a veces las tecnologías fallan, a veces tenemos todo preparado, pero las cosas no se dan, y bueno, lo más importante, más allá de que fluya o no fluya, también es la forma en la que yo respondo a esas circunstancias que se me están presentando, porque realmente así es la vida. La vida es de momentos o circunstancias que se presentan y cómo yo a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel incluso espiritual, puedo dar respuesta a esas situaciones. Eso es lo que realmente, y esas situaciones de estrés son las que empiezan a confrontarme también con mi ser. Bien, vamos a la siguiente, profe, te agradezco. Entonces, en ese sentido, digamos, habiendo hablado un poquito de este contexto, me gustaría que por favor cada uno pensara y escribiera, si se puede en una hojita o incluso en el chat, también me gustaría verlos, 5 emociones que has sentido durante la cuarentena. Piénsense en 5 situaciones, 5 emociones, 5 momentos en donde se han sentido confrontados, positiva o negativamente o neutro, que se les vengan a la cabeza así, las primeras 5, y anótenlas ahí. Si las pueden compartir en el chat, sería chévere escucharlos. O leerlos. Bien, si las podemos compartir, por favor intentemos escribir allí en el chat y compartir. Estas solo las emociones. Alegría, tristeza, ira, angustia, miedo, ansiedad, desolación, felicidad. ¿Me ayudas con la siguiente, profe? Bueno, allí cada uno va compartiendo sus emociones y pensando como en esos momentos, ¿verdad? Que hemos vivido en estos últimos 3 meses. Alejandra, qué alegría leerte. Andrea, muchas gracias. Y Omar, muchas gracias. Bien, mientras los demás se van animando a escribir sus emociones, vamos a ir viendo cómo en este momento hemos tenido, no ha sido algo que de pronto haya sido tan voluntario, de pronto inconsciente, de pronto a veces más consciente, pero todo este cambio que hemos vivido, que ha sido abrupto, casi que, como decíamos, de un día para el otro, ¿verdad?, ha hecho que cambiemos nuestras formas de comunicarnos, de sentirnos, de estar presentes. Y eso también ha hecho
claramente que empecemos a cambiar, de pronto, como digo, a veces más consciente, a veces más inconsciente, y digamos un poco también la invitación de este espacio es a que empecemos a conectarnos con eso que normalmente es más inconsciente y que no leemos, que de pronto por el día a día, ¿cierto? Y por ese esperado social pasa desapercibido, porque estamos más pendientes, más atentos a dar respuesta a unas metas, a unos indicadores, a unas tareas, ¿cierto? Que en el cotidiano hacen que nuestro día a día sea como el corre-corre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la invitación? Es a que empecemos a ver que ahí sí hay un esperado social en confinamiento, ¿cierto? Y que, como ustedes han mencionado, es esperado, ¿cierto? Ese esperado es como el ideal, ¿cierto? De lo que debería pasar. ¿Cómo esos imaginarios se confrontan en mi día a día y también empiezan a tener efectos en mí? Y esos efectos pueden estar en muchos polos, en polos positivos, bueno, pensémonos como en una paleta de colores, ¿verdad? Entonces podemos estar en estados de ánimo desde un polo positivo, desde un estado más neutro o desde un polo negativo. Y realmente no es como todo el día o por una hora, son muy fluctuantes, muy fluctuantes. Entonces, en un solo momento podemos pasar por muchos estados emocionales y a veces no los percibimos de forma tan consciente. Entonces, muy importante, y voy a leer algunos de los que ustedes han compartido con nosotros, que son alegría, desesperanza, frustración, ansiedad, felicidad, preocupación, angustia, por precisamente pensando en esos roles, ¿verdad? Acá nos comparten que tienen un hijo médico, alegría, cansancio, ansiedad, miedo, inquietud, alegría, tristeza, ansiedad, ansiedad nuevamente, alegría, preocupación, angustia, miedo. Entonces empezamos a ver, y si cada uno de ustedes hiciéramos el ejercicio y empezar a notar allí esas emociones, nos daríamos cuenta que muy seguramente todos hemos experimentado casi que las mismas sensaciones en momentos diferentes, en instantes diferentes, pero que todos, como seres humanos, nuestra respuesta natural ante estas situaciones es la emoción, el sentir y a su vez la conexión con el pensar. Entonces muy seguramente esas ideas de angustia, de miedo se relacionen con que estamos en un momento de incertidumbre, que no es tan claro este panorama que viene hacia el futuro para ninguno, ¿verdad? Y de pronto por querer controlar nuestras situaciones, ¿cierto? Para algunas personas será más fácil de pronto el vivir el día a día sin tener tan claro como cuáles son mis metas, mis tareas del día. Para otros de pronto nos costará más, ¿cierto? Y tendremos que ir también flexibilizándonos un poco y ajustándonos. Algunos, pensando también en todos estos esperados sociales, sentiremos vergüenza de pronto porque el otro ya aprendió inglés, bajó de peso y por el contrario yo en cuarentena no he estado cuidando tanto mi alimentación, o de pronto a veces, recordemos que a veces intentamos por las tristezas o por sentir de pronto angustia, intentamos de pronto saciar esos sentimientos, esas emociones fijándola en la comida, ¿verdad? O en el sueño, entonces de pronto estoy durmiendo más de lo que debería, o de pronto estoy durmiendo también menos porque estoy mucho más conectada también en redes, sea para dar respuesta también a tareas del trabajo, o también porque, bueno, hace parte también el querer saber, es algo natural del ser humano, el querer saber qué están haciendo los otros. Y también esta ansiedad tiene esos pensamientos futuros, el pensar en que de pronto yo tenía unos planes, ¿verdad? Pensaba viajar a fin de año, a mitad de año, pensaba aplicar una investigación, entonces había diseñado todo para que fuera presencial. Pensaba ya estar en prácticas, por ejemplo, con los estudiantes, que este proceso se ha hecho también un poco más complejo.
pensaba cambiar de trabajo, pero en este momento la situación actual me impide cambiar de trabajo. Cada uno tendremos y teníamos, ¿verdad?, antes de que ocurriera esta situación, un pensado muy diferente a lo que actualmente pues hemos tenido que irnos ajustando y empezar a trabajar. Ahora, y esa es la invitación de hoy, y es empezar a ver que también hay un esperado intrínseco. Y ese esperado intrínseco es el que deberíamos también estar reforzando en este momento de confinamiento, y es ahí hablar un poco de la conexión, un reconocimiento, ¿cierto?, de esa sabiduría intrínseca que hay dentro de mí. Muchas personas la conectan, y digamos desde muchas teorías también, desde muchas líneas también de paradigmas, se conectan con la espiritualidad. Y es una sabiduría que trasciende ese esperado social. Esos roles que claramente son fundamentales, ¿verdad?, y que debemos desempeñar en nuestro día a día. Sin embargo, aquí adentro, y a veces pasa que cuando uno está haciendo, por ejemplo, creo que a todos nos ha pasado de tener un trabajo en donde no nos sentíamos muy bien. Entonces empezamos a sentir que algo no fluye, que de pronto mi actitud, mis emociones, mis sentimientos hacia esa situación, hacia ese momento, puede que no sean los más positivos o los que no me generan más felicidad, ¿verdad? Sin embargo, también esto hace parte de empezar a ver cuáles son mis gustos, cuáles son mis intereses, y hablando un poco más allá, cuál es mi propósito de vida, cuál es mi proyecto de vida, por qué siento yo que vine a este mundo, ¿cierto? Y entonces empezamos a ver que a veces por estar volcados, todo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras capacidades, nuestras habilidades, al estar volcadas, al hacer, dejan de lado, empiezan a opacar. Es como una voz allá pequeñita que se empieza a opacar por todas esas labores y responsabilidades del día a día. Que bueno, cuando están en línea con mi interior, ¿cierto?, con lo que yo he proyectado, con lo que yo siento, generan sentimientos normalmente mucho más positivos. No quiere decir que los otros sentimientos que hemos visto acá no se generen, porque siempre se van a generar. Pero de pronto, si hay una situación difícil, un momento que me confronta, tengo más posibilidades de tomar esos recursos, ¿cierto?, de esa potencia de que lo que estoy haciendo lo vibro, lo vivo, lo pienso, lo proyecto, y logro salir adelante. ¿Cuál es la invitación en este momento? Entonces allí vemos en la imagen un árbol, ¿verdad? Y es casi como visualizarnos como ese árbol. Si vemos, sus raíces son mucho más profundas, o lo interno es mucho más grande, mucho más profundo que lo externo. Y es una metáfora muy bonita porque habla, ¿qué pasa si mis raíces no son tan sólidas, no son tan fuertes? Si de pronto llega la tempestad, llegan los vientos, muy posiblemente un huracán, muy posiblemente sea más fácil derrumbarse. Pero si mis raíces son fuertes, si he trabajado y he consolidado desde mis fortalezas, desde mi sentir, desde mi pensar, desde lo que se proyecta con mi idea de propósito de vida, va a ser mucho más fácil cuando lleguen estos vientos, estos huracanes, poder sobrepasar esas dificultades. ¿Por qué? Porque voy a estar más enraizado, literalmente mucho más enraizado, y voy a tener mucha más fortaleza a nivel emocional, intelectual, mental, física y espiritual. Porque he venido trabajándolo, he venido construyéndolo a medida que he avanzado, que he transitado esta vida, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor.
Bien, entonces aquí vemos que actualmente, ¿cierto? Estamos muy parados en esta imagen y es que estamos conectados todo el tiempo. Bueno, a menos de que nos falle la conectividad, digamos, de dispositivos tecnológicos, como hoy nos pasa un poco. Pero realmente todo el tiempo estamos conectados y somos una sociedad que vive a partir también de las TICs, ¿verdad? Entonces, muchas redes para trabajo, para estudio, hoy veíamos ejemplos, ahorita veíamos ejemplos para conectarnos o contactarnos con nuestros amigos, para hacer ahora diligencias también, citas médicas, ya cada vez nos estamos acostumbrando más a todo este tema de la telesalud. Está haciendo que todo el tiempo estemos conectados. Además de eso, digamos también previo, puede que antes estuviésemos conectados también desde otras formas que no eran las TICs, pero igual, desde que nos levantábamos, ahí vemos en esta gran nube, desde que nos levantábamos en la mañana, lo primero que hacíamos era bañarnos, luego desayunar, arreglarnos, luego desayunar, luego ir al trabajo, conectarnos en el computador, de pronto en el trayecto utilizar también nuestro celular para estar conectados, en mi caso hacía cursos mientras iba en estos desplazamientos tan largos que a veces tenemos en Bogotá, entonces hacía cursos, por ejemplo, en ese tiempo para aprovechar el tiempo, los fines de semana, entonces salir con nuestros amigos, irnos de rumba, irnos a cine, ir a una caminata ecológica, ir a clase de yoga, ir al gimnasio, ir al otro trabajo, cuidar del hogar, cuidar de mis hijos, hacer el alimento del día siguiente, del mismo día. Todo el tiempo estábamos y estamos conectados con lo externo, con esas actividades, ¿cierto?, que me ocupan en el día a día. ¿Para qué? Para dar respuesta a esos esperados sociales, ¿verdad? Ahora bien, vamos a la siguiente. Y entonces ahí empezamos a ver que realmente esta desconexión que tenemos con el ser, de pronto puede que venga un poco desde antes de que entráramos en este uso de TICs. Y realmente es que las tareas del día a día se han vuelto en esta sociedad actual en la que estamos, en donde todo fluye rápido, el tiempo es oro, hay que hacer, hay que producir, empezamos a ver que de pronto antecitos de la cuarentena, no necesariamente el confinamiento nos ha generado esta desconexión con el ser, sino que realmente venimos en esta dinámica y es algo que se ha naturalizado y que a veces ni nos cuestionamos. Otros de pronto han venido en conexión, ¿cierto?, permanentemente y han estado allí siempre preguntándose a sí mismos, ¿cierto?, a esa sabiduría intrínseca que tenemos, a esos maestros también, algunos los llaman maestro espiritual que tenemos allí, si vamos en el camino correcto, si realmente lo que estoy haciendo me está llenando, si realmente siento esa conexión con mi ocupación, con lo que hago en el día a día. Y bueno, empezamos a ver que las TIC son una posibilidad de conexión. En este momento son una posibilidad de conexión con el exterior, con mis roles, con el seguir avanzando, ¿verdad? Y que también nos permiten comunicarnos y estar en contacto con las personas que de pronto no están tan cerca. Casos, por ejemplo, de tener familia, amigos, conocidos, personas muy queridas en el exterior. Las TICs han sido una herramienta para conectarnos con estas personas. Sin embargo, vamos a la siguiente, también vemos que es importante desconectarse un poco de eso exterior, ¿cierto?, de todo lo que en el día a día debo hacer, debo dar respuesta y que de pronto a veces puede empezar a generar ruido desde lo externo para conectarme con lo interior. ¿Y qué es lo interior? Lo interior es eso que me hace feliz. Y es esa felicidad que no es la felicidad momentánea, ¿cierto?, que pasa por un instante, sino que realmente se siente casi como el sentir la plenitud de lo que se está haciendo. Es un estado en donde a pesar de la adversidad, a pesar de esas circunstancias difíciles, podemos entender que estamos conectándonos con eso que nos hace vibrar.
Y ahí la invitación también es para que empecemos entonces ahora de pronto dejando a un lado el ruido, ¿cierto? De todo eso que es el esperado, que es lo que se espera que yo haga, a lo que dé respuesta. Realmente este momento es histórico, ¿verdad? Es un momento histórico de la sociedad y que nos dice hay que parar. Y en ese parar también se nos da la posibilidad de pensarnos en posibilidades de reconstruir, de reconectar, de repensar, de autogestionar. Porque normalmente en las tareas del día a día, aunque nosotros somos autónomos, ¿verdad? Y tomamos decisiones y decidimos si hacer o no hacer, realmente a veces nos movilizamos también desde el rol. ¿Qué pasa cuando yo estoy en mi hogar y entonces, bueno, de pronto ya no es el instructor del gimnasio, de pronto la profe ya no es la que está, pues no está enfrente mío en la clase, ¿cierto? No está viendo mi avance. De pronto, pues el jefe ya no ve si entro a las 8, a las 9 a trabajar, ¿cierto? Los 15 minuticos, bueno, etcétera. De pronto ya no es la persona que viene normalmente, ya no está esa persona que viene normalmente a hacerme la pausa saludable, la pausa activa, la pausa integral, sino empiezo a hacer yo. Es que tomo esas decisiones de hacerlo o no hacerlo y también tengo esa posibilidad de empezar a equilibrar mi día. Y el empezar a equilibrar de la vida diaria en pro de mi salud, de mi bienestar. Y si tengo salud y bienestar, muy seguramente sea más fácil, o sea, si a nivel emocional, pensando ese concepto, ese bienestar físico, mental, social y le agregaría emocional para dar respuesta a todas las situaciones que vienen en el día a día. Y cuando empiezo a hacer, digamos, a interiorizarlo, ¿verdad? Y a entenderlo desde donde yo estoy, muy seguramente sea más fácil también dar cuidado a otros. El cuidado, y hablando de cuidado como esa posibilidad en este momento, el cuidarnos, creo que es algo también que se resalta de esta situación por la que todos estamos pasando, y es el pensar en el cuidado colectivo. Y es el pensar en que las acciones que yo tengo hacia el otro, ¿verdad? Lo que hago o dejo de hacer impactan el otro. Y podemos verlo desde algo, digamos, tan macro como el utilizar un tapabocas, el utilizar, el ser responsable también con el estar en casa o salir para, digamos, actividades fundamentales. Y también trasciende en el hogar. El cuidado de otros cuando yo estoy bien a nivel emocional y puedo brindar ese apoyo en una situación específica, ¿verdad? En un momento de pronto de crisis, de ansiedad, de angustia, en donde también pues podemos sentirlo de forma colectiva, como yo, si tengo esa, de una u otra manera, tranquilidad, ¿cierto? Estabilidad emocional, puedo también volverme facilitador o apoyo de esa circunstancia y de esa situación. Entonces aquí vemos que empezamos a hablar más allá de ese cuidado visto desde lo externo, desde lo físico, empezamos a ver que realmente ese cuidado trasciende también al pensamiento, a la palabra y a la emoción. Porque cómo nos sentimos, ¿verdad? Esa emoción que nos está invadiendo en ese momento va a ser la que nos va a permitir dar va a generar un pensamiento también y una palabra. Y esa palabra, dependiendo de cómo esté sintiéndome en ese momento, puede ser, digamos, puede posibilitar también cuidado en otros, o por el contrario, puede que no sea la palabra más asertiva, más empática en una situación puntual. Entonces, la invitación es a buscar diferentes estrategias que nos permitan equilibrarnos. Vamos a pasar, profe Olga.
¿Y cuáles serían esas estrategias a considerar? Inicialmente, y la más importante, siento, es la respiración. La respiración es el primer alimento del día. Si en las mañanas me levanto y soy consciente de mi respiración, soy consciente de que estoy vivo, agradezco, ¿verdad?, por un nuevo día. Si en un momento, en una situación de estrés, y esto es muy importante y es la primera recomendación que doy, por ejemplo, en situaciones de conflicto, sea en las familias o en las empresas, situaciones de estrés, ¿cierto? La primera recomendación siempre, siempre va a ser revisar, chequear la respiración. ¿Cómo estoy respirando? Y si mi respiración es muy seguramente lenta, es rápida, ¿cierto? Es superficial, no está llegando aire a mis pulmones, estoy teniendo una respiración muy rápida, muy seguramente sea más difícil controlar la ansiedad, el miedo, la angustia, la ira, la tristeza. La invitación sería a revisar nuestra respiración, hacer una respiración lenta, profunda, para que podamos estabilizar o equilibrar nuestras funciones corporales. Esta respiración lenta o profunda es el primer paso, la primera estrategia. ¿Cuál sería la segunda, digamos, a considerar dentro de nuestro día a día? La alimentación. Una alimentación saludable, una alimentación natural. El realizar actividad física, creo que, bueno, lo hemos visto en muchos espacios, ¿verdad? Pero realmente la actividad física ayuda a regular a nivel emocional. Cuando dejamos de hacer actividad física por varios días, más de 3 días, nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestro pensamiento también empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque hace parte de procesos que son bioquímicos de nuestro organismo, a nivel hormonal, de neurotransmisores. Por eso es tan importante la actividad física y está demostrado científicamente. Debemos hacer actividad física porque somos seres que estamos en movimiento, hemos sido diseñados para estar en movimiento. El sueño también es fundamental. Si hacemos actividad física y hemos respondido con nuestras actividades del día y hemos tenido una muy buena respiración también, primero vamos a tener mejores niveles de energía y segundo, vamos a poder conciliar el sueño de una forma mucho más profunda. Vamos a llegar a un sueño reparador, que es el que nos permite reparar nuestro cuerpo y sanar. Si pudiéramos de pronto en este espacio darnos la oportunidad de conectarnos con la meditación, por ejemplo, con la música conecta muy fuertemente también a nivel emocional, y esta es una posibilidad también. Si estoy estresada, tengo ansiedad, ira, tristeza, bueno, busquemos una canción que nos saque de ese estado también, no que de pronto una canción que nos haga pensar más en esa emoción, sino que de pronto nos saque de ese estado si en el momento lo consideramos así. Otra recomendación muy importante es sentir las emociones, cómo llegan a nosotros, ser conscientes de esas emociones, entender el por qué nos están pasando, por qué estoy sintiendo eso en este momento, si ese pensamiento que me genera esa emoción es real, si está aquí en el presente o de pronto está en el pasado que ya no puedo cambiar o en el futuro que en este momento es incierto. Y conectarnos con nuestra emoción y dejarla transitar, dejarla fluir. Bueno, las personas que se conectan desde la danza, desde el cuerpo, somos todos muy diferentes. Algunos de pronto nos conectemos más desde la quietud, desde la meditación, desde la respiración, otros de pronto desde el movimiento, desde la danza, desde la corporalidad. Esto también es una invitación en este momento. Es una posibilidad también para encontrarnos con nosotros mismos. Fue un espacio un poco corto. Digamos que TICs hoy no nos ayudaron mucho, pero bueno, a grandes rasgos lo que les quería compartir es que en este momento es muy importante sí estar en conexión con el exterior, con todo lo que está allá afuera, ¿cierto? Todo lo que nos está esperando también. Y también este momento es un potencial
para que reconectemos con esa sabiduría intrínseca que llevamos. Que nos demos la posibilidad de pensarnos, repensarnos, transformarnos, incluso cambiar metas, actitudes, comportamientos que ya estaban ahí constituidos y que de pronto por el corre el día a día no nos habíamos pensado muy detenidamente. Es una posibilidad en la medida de que empiezo a pensar en mí, en lo que me genera tranquilidad, en lo que me genera satisfacción y en lo que impacta positivamente en mi calidad de vida. Esa es la invitación que traía para la charla de hoy. Bueno, profesora Ingrid, muchas gracias. Comparto acá los comentarios en el chat. Nos dice Yomar que es una reconfortante y tranquilizadora presentación. Y en ese sentido, sí, creemos que muchos de estos tips probablemente hacen parte de los manejos que tratamos de darle a las situaciones, pero que a veces también tenemos las imposibilidades de encontrar esas estrategias que nos lleven a buscar las mejores soluciones para hablar algo que en la terapia ocupacional se trabaja mucho y es la idea de buscar un equilibrio ocupacional en todos esos roles y todo eso que nos acabas de presentar. Creemos que seguramente la práctica y la adquisición, digamos, de muchas de estas pautas seguramente va a ayudar a respirar más profundo y a tratar de superar esas contingencias que nos va dando la vida. Sí, es el ideal. Bueno, profe Ingrid, pues muchas gracias por esta presentación y bueno, feliz tarde a todos. Recuerden que el día de mañana los esperamos en la programación habitual, 8 de la mañana y 5 de la tarde. Recuerden que este programa también lo pueden repetir a través del canal de YouTube Salud Unal Contigo. Buena tarde para todos y que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. La invitación es, de pronto el tiempo no nos dio, pero la invitación sí sería que hiciéramos unos pequeños ejercicios de respiración ahorita que finalicemos con el espacio, tratemos de conectarnos, de inspirar profundo y conectar con la respiración y con esas ideas y pensamientos que vengan a la mente. Muchísimas gracias a todos y una feliz tarde. Claro que sí. Hasta luego. Agradecemos que vayan saliendo, por favor, para cerrar la grabación. Buena tarde. Muchas gracias.